Vamos a ir a nuestra franja política, la verdadera franja política a las 11:55. Estamos por el momento con Iván Moreira, estamos con la diputada Alejandra Sepúlveda. Vamos a hablar de cómo conversa este bono de clase media con un tercer retiro. ¿En qué está el tercer retiro? Hay cierta fricción en el oficialismo entre los parlamentarios del oficialismo por este tercer retiro. Hay algunos que están lisa y llanamente apoyando, hay otros que no. Están viendo si el gobierno va a mandar al Tribunal Constitucional este tercer retiro. Y esa conversación es lo que viene. La gente está preocupada, necesita recursos. Lo hemos visto en un par de días, toda la mañana, Alejandra, que hemos visto realmente la gente cómo está viviendo, cómo lo está pasando. Y qué importante, Iván Moreira, para que se sienta bien, porque usted fue un protagonista del primer retiro hoy día en la mañana y ayer, cómo hemos visto la gente, cómo utilizó su primer retiro y su segundo retiro, Iván Moreira, ahí para que usted apoyó esos retiros, se sienta bien. La gente compró sus cositas para vender, armó su pyme, pucha que le sirvió, Así es que ahí es cuando también la política toma... Las decisiones políticas toman carne, toman emoción, toman sentimiento, Alejandra. Bueno, primero buenos días a los dos, casi buenas tardes, y a todos los televidentes, ¿no? Y yo creo que tienen razón, o sea, es cuando la política toma sentido, ¿no? Cuando las decisiones políticas que se toman en el Congreso, la votación que uno hace, le llegan a las personas. Y veíamos varios, hoy día empezamos a las 9:30 de la mañana reunión de comité para precisamente ver la tabla de esta semana y como primicia, ¿no? Hace 5 minutos que terminamos, vamos a ver el día jueves, ¿no es cierto?, empezar la discusión del tercer retiro, ya en la sala de la Cámara, porque el presidente de la Comisión de Constitución, ¿no es cierto?, el diputado Ilavaca, se comprometió a despacharlo hasta su total despacho, total tramitación en la Comisión de Constitución el día martes. Vamos a darle un poquito, ¿no es cierto?, para hacer los informes el día miércoles. Podemos empezar el día miércoles con la discusión porque vamos a ver la muerte digna, eutanasia el día miércoles. Y si nos da el tiempo, comenzar a ver tercer retiro, pero sí ya oficialmente con 3 minutos por cada diputado, el día jueves poder tener, ¿no es cierto?, el tercer retiro en la sala de la Cámara y estar discutiendo lo importante que es estos recursos, ¿no es cierto?, para las personas, para la ciudadanía, para las pequeñas empresas, Alejandra, para el 42% del primer y segundo retiro en esto. Alejandra, perdón, ¿sí? Pero el día jueves en la sala todavía no la votación, la primera discusión. Sí, ¿votación? O sea, lo que ocurre es que si logramos que regular bien los tiempos, que van a ser 3 minutos por cada diputado y diputada, si logramos, ¿no es cierto?, ajustar los tiempos, ojalá pudiéramos votar antes de las 2 de la tarde. Y en su efecto, si no es así, hasta su total despacho el día martes en la sala de la Cámara y también incorporar el día martes el proyecto de los súper ricos, que también es un proyecto que es muy importante en tiempos de pandemia. Así que estamos tratando de acelerar los tiempos en la Cámara. A mí me hubiese gustado que se hubiese votado hasta su total despacho el día jueves, pero lamentablemente no hubo unanimidad para eso. Pero sí hasta su total despacho el día martes. Y se comienza la discusión el jueves, así que si nos va todo bien, ojalá a las 2 de la tarde podamos tener despachado el tercer retiro del 10%. Ya, pero me imagino que el tercer retiro del 10%, senador Moreira, tiene bien revuelto al oficialismo. El nuevo ministro del Trabajo dijo que se opone. Usted dijo que si no había otra, había que aprobarlo. Son del mismo partido y ahora RN le está diciendo al gobierno que el gobierno tiene que ponerse a la cabeza de este tema, para que no quede el lío con el Tribunal Constitucional. Es decir, dentro del oficialismo hay muchas opiniones distintas. Bueno, primero que todo, desde Puerto Montt, un saludo a todos ustedes y a los televidentes. Yo quiero señalar que, bueno, mi postura es la misma de siempre, la del primer día. A nadie le gusta promover una política pública de esta naturaleza cuando le afecta y se empobrecen los chilenos, pero como no hay otra. ¿Y por qué digo que no hay otra? Porque yo le reconozco a mi gobierno que es muy maltratado injustamente
porque se le acusa al gobierno de que el gobierno no ha hecho nada o ha hecho poco. Yo creo que este gobierno ha hecho mucho, pero sí ha sido insuficiente para la magnitud de esta crisis, porque es una crisis de marca mayor y se necesitan buscar los acomodos necesarios con los costos que esto tiene para poder llegar a un sector tan importante como es la clase media. Yo creo que este es el retiro de la clase media. Ya, pero ¿apoya o no apoya el tercer retiro después de esta soba de lomo que le hizo al gobierno? ¿Apoya o no apoya el tercer retiro, que es el tema? Pero si, oiga, usted lo ha dicho, y usted sabe que yo lo he dicho en este programa y usted mismo lo ha recalcado. Yo voy a votar a favor. Y se lo planteé al gobierno directamente. Yo respeto las otras opiniones, pero no en este momento me voy a agarrar con mi gobierno. Yo valoro lo que ha hecho, pero tenemos que ir un poco más. ¿Y por qué te digo que este es el retiro, el tercer retiro es de la clase media? Porque los otros sectores van a recibir ayuda del Estado. Siempre va a ser insuficiente. Pero hay una cosa que no se ha dicho. La gente que tiene menos, 7.200.000 personas, sin ninguna postulación, en forma automática van a recibir estos beneficios en sus cuentas del Banco del Estado. Y otros 3 millones de personas van a tener que postular. Y como nosotros le damos antecedentes a la oposición por esta burocracia para que nos acusen al gobierno de la letra chica, bueno, creo que ahí el gobierno se equivoca porque debería haber sido un poco más universal. Mira, esta palabra universal irrita a algunos economistas, se han enojado mucho conmigo porque yo la uso, y cuando yo hablo de yo soy partidario de la focalización, pero en situaciones extremas como las que estamos viviendo, creo que la universalidad es mucho más apropiado. Entonces, este tercer retiro va a permitir a un segmento de la clase media poder acceder a los recursos. Me dicen que en el Banco del Estado, y seguramente en otros bancos, existen en las cuentas corrientes 3.000 millones de dólares de personas que han retirado estos beneficios, el primero y el segundo retiro, y que están esas plata ahí. Entonces no se justifica un nuevo 10%. Si el gobierno, y con esto termino, si el gobierno le hemos pedido que vaya al Tribunal Constitucional, pero mire los argumentos. ¿Se da cuenta los argumentos, no, Iván? Sí, por eso irrita a la población. Hoy día hemos estado viendo toda la gente en la mañana que vende en la feria y que puede sacar su tercer retiro. Y el presidente dice que la gente rica va a sacar el tercer retiro. Y resulta que hay gente que vende cosas de aseo en la feria. O sea, de verdad, siempre el argumento de los 3.000 millones en la cuenta, el que puso el APB y el que... Oye, si hay tipos así, siempre, si incluso hay gente que se hizo más millonaria en esta pandemia. Imagínense que hay gente que será millonaria y se hizo más millonaria, el 70% más millonaria. Hay gente así, pero no por esa gente se va a legislar, pues, Iván. Se tiene que legislar por la ciudadanía tampoco eso es cierto. Lo que importa son los resultados. Perdona. Que termine, Iván, al tiro le doy la palabra, le damos la palabra a Alejandra, un segundito. Termine, senador. Sí, mire, lo importante son los resultados. Y el resultado tiene que ser que haya un tercer retiro del 10%. Y lo otro que te quiero decir, que el gobierno hoy día se arriesga a que no le vaya bien en el Tribunal Constitucional. Porque cuando se nos ha dicho que nosotros estamos votando cosas inconstitucionales, probablemente algunas. En mi caso creo que lo único que ha estado al borde de la constitucionalidad ha sido el tercer retiro, pero ha sido un beneficio para la gente. Y yo tengo confianza de que si es que el gobierno va al Tribunal Constitucional, sabemos perfectamente que ahí hubo un empate. Por lo tanto, hay argumentos en contra y a favor totalmente constitucionales. Y alguien tiene que dirimir. Y puede haber un cambio. Entonces yo le recomiendo. Y además que está la patada dentro del Tribunal Constitucional. Entonces tampoco parece que el gobierno se quiere arriesgar en este minuto que está la batalla adentro, además a quizá impulsar esta... Pero esto es una decisión que tiene en las manos el presidente.
O sea, ya basta esto de que... Porque resulta que uno ve en la prensa, diputados de RN piden por favor... O sea, esto es una decisión que tiene que ver el presidente en virtud y en consideración de una ciudadanía completa que lo está pasando pésimo y que, como bien dice, le vamos a dar el punto a Iván. Han generado nueva ayuda al Congreso porque este bono es harto mejor que el otro, incluso el IFE, porque vimos gente, en la mañana vimos, Iván, que una persona, eran 3 componentes familiares, 25 lucas por persona. Ese es el IFE que ha recibido, 75.000 pesos para que viva una familia de 3 un mes. O sea, es inaudito. No se puede nomás. Entonces, se ha mejorado, el Congreso mejoró este IFE para que llegue ojalá un poco más, pero es insuficiente, como dice usted. Entonces, o sea, esta es una decisión del presidente y hay que emplazar al presidente. Y no empezar que el TC, que qué va a votar el TC, que qué va a decir el TC, que una señora dijo esto, que alguien se levantó con la pata izquierda. O sea, juntémonos, unámonos para decir, oye, ¿qué es lo que pasa hoy día en el país y cómo lo podemos solucionar de una buena vez? Se nos une la diputada Camila Flores, que le agradecemos, y se nos une el diputado, lo veo aquí, Gabriel Boric. Gabriel, ¿es usted o no? Sí. Ahí se prendió la luz. Gracias, Gabriel. Ahí no, que estaba oscurito, pero ahora se prendió la luz. No sé si era mi monitor. En Magallanes aclara como a la 1. Tenía miedo de equivocarme, que de cerca lo vi como Neme. Entonces me asusté, José Antonio Neme. Un caso volver a verlo después de nuestro último, que no fue tan feliz. Sí, pero ahora será feliz. Cuando te fuiste de un sopetón, dices tú. Cuando me fui. Porque está, bueno, hoy día justo estamos miti, mujeres y hombres. Paritario, muchas situaciones. Gabriel, disculpa un segundito antes de dar palabra a Camila y a Gabriel, que Alejandra, la diputada, tenía algo que retrucar a Iván Moreira. Sí. Okay. Sí, yo primero, hola Camila, hola Gabriel. Primero decir que yo creo que es muy importante que la ciudadanía sepa que aquí la responsabilidad absoluta la tiene el presidente de la República de mandarnos al Tribunal Constitucional. Y yo creo que aquí los diputados, senadores, ¿no es cierto?, del oficialismo tienen el deber, ¿no? Y no de pedir solo por favor, tienen el deber de colocar esto en el tapete con el presidente de la República. O sea, aquí estamos hablando de una ayuda directa, importante, vital, que necesita la ciudadanía. Nosotros, en todo lo que nos ha propuesto el gobierno de ayuda para las personas, nunca le hemos dicho que no. Ahí está el IFE. Y claro, le llega a 25 lucas a las personas y eso se contabiliza como una ayuda casi del 100% del IFE. Entonces, ese es el engaño, esa es la letra chica, eso es lo que ocurre hoy día. Entonces, frente a esta situación, mira, y las personas que están colocando esto en el ahorro, ¿qué es lo que ocurre? Que la única palabra que existe es incertidumbre. Y frente a esta incertidumbre, la gente está ahorrando y tratando de buscar, ¿no es cierto?, en qué minutos se gastan estos recursos. No todo al mismo tiempo, sino buscando la forma de cómo se miden estos recursos para llegar a fin de mes. Entonces no me vengan a decir aquí que la mayoría de la gente tienen ahorro, tienen APB. Eso es absolutamente excepcional. Y precisamente ese ahorro es para dimensionar esta incertidumbre e ir poco a poco gastando estos recursos. El 42% de las pymes, ocupó este 10% precisamente en sostenerla y en crear emprendimiento. Y cuántas mujeres además han hecho el sustento de su casa, de su vida, de sus hijos hoy día con el 10% y este sustento. Entonces no me vengan a decir aquí, pero tengo una pregunta, que aquí son las personas más ricas, porque eso no es cierto. No son las personas más ricas los que están retirando el 10%. Tengo una pregunta, tiene que ver con un caso que tuvimos hoy día. Con segundo retiro, con tercer retiro, hay gente que se quedó con 0 pesos en la AFP. Sí. Básicamente, lo que estamos confiando todos es que esa gente que tiene 0% o que se quedará con 0% en la AFP, va a haber una reforma de pensiones de tal magnitud que efectivamente esa gente va a tener una pensión digna cuando jubile en 5, en 2 años, en 10 años más. Pero cuando yo veo la reforma de pensiones como está estancada y el contenido de la reforma de pensiones, toda esta gente que se queda sin fondos no va a tener una buena jubilación, y eso hay que decirlo, Camila. Es decir, estamos salvando a la gente con la pensión ahora, pero con la reforma de pensiones, pero con la reforma de pensiones como está, tampoco esas personas van a estar salvadas. Esas personas van a tener también una pensión paupérrima.
Sí, Monse, bueno, saludarte a ti, saludar a Julio, Alejandra, Gabriela, a Iván. Primero, sobre el tema del tercer retiro y lo que planteaba Julio en Renovación Nacional el día de ayer se sacó un acuerdo de la Comisión Política solicitando, ¿cierto?, al gobierno el apoyo, porque efectivamente en esto si se va o no al Tribunal Constitucional, más allá de lo que pueda pasar en el Senado o en la Cámara de Diputados, finalmente la última palabra la tiene el presidente de la República. En cuanto, cierto, a acudir al tribunal o no. Ya lo dijo el ministro Osa, que ellos pretendían ir lo antes posible. Bueno, desde la UDI también entiendo que están solicitando a algunos diputados que también vaya el gobierno al Tribunal Constitucional lo antes posible. Nosotros ayer quisimos en Renovación Nacional también hacer el punto en torno, cierto, a pedirle al gobierno más bien que lidere en vez de que acuda al TC. Y sobre el tema, efectivamente, sí, yo creo que acá los 4 que estamos, parlamentarios, creo, cierto, que estamos de acuerdo de que evidentemente no es la mejor política de que la gente tenga que los costos de la pandemia asumirlos, cierto, ya sea con sus fondos de las AFP o con los seguros de cesantía, porque al final es meterse, cierto, la mano al bolsillo para con sus propios recursos tener que estar resolviendo sus necesidades, que son muchas. Hoy día ustedes tenían, cierto, varios casos, pero yo creo que acá todos los que recorremos nuestro distrito, yo en la región de Valparaíso, en fin, en todas las regiones, tenemos situaciones que son sumamente complejas y donde nosotros estamos, la gente nos cuenta de los apremios económicos que tienen. Por lo tanto, esta es una realidad sumamente masiva de necesidad económica que estamos teniendo y yo creo que todos los que hacemos harta calle nos podemos dar cuenta que eso, el que no hace calle, claro, puede vivir, cierto, en una burbuja y no entender cuál es el Chile real. El Chile real es el que está necesitando efectivamente dinero y no porque no tenga flojera o no quiera salir a trabajar, es porque no puede, porque le están diciendo a la autoridad, mire, tiene que quedarse en su casa, cuídese, no puede salir. Entonces, por un acto de autoridad no está, cierto, generando ingresos, no porque a una persona simplemente se le ocurrió y de un día para otro dijo yo no trabajo más. Dicho eso, ahora también, efectivamente... Déjame complementarte porque creo que es importante, Julio, diputada. Sí. Y también porque hemos descubierto públicamente y en los medios, y lo podemos decir porque antes no lo podíamos decir quizá de una manera tan abierta o mostrarlo, que con el beneficio, con la pensión que hoy día la gente tiene, no vive. Entonces la gente se ve obligada a tener un segundo trabajo, un pololo, ser colero, vender en Instagram, vender por Facebook, hacer trabajo primario. O sea, la gente de renta vitalicia casi toda tiene segundo empleo o otro trabajo. La gente hoy día de las pensiones, como los abuelitos de hoy día, tienen que seguir trabajando, haciendo desayuno. O sea, en el Chile que está escrito en las administraciones, las autoridades tienen que entender que la gente no vive con o sin pandemia. No vive, no alcanza, no le alcanza. Entonces eso entonces la pandemia agudiza esto porque no te permite hacer ese esfuerzo adicional. Gabriel, queda con la palabra. Danos solo un segundo, pero tenemos que hacer una tanda, pero volvemos, pero hay bastante tiempo porque hoy día sí estamos hasta la 1, no hasta las 12:45, Monse. Seguimos conversando con nuestros invitados, estamos con la diputada Alejandra Sepúlveda, con la diputada Camila Flores, el senador Iván Moreira y con el diputado Gabriel Boric, a quien también quedaba pendiente la palabra. Gabriel, yo planteaba una cosa, que yo creo que también los legisladores se tienen que hacer cargo de decirle a la ciudadanía lo que implica el tercer retiro y lo que ha implicado esto. Si ya las pensiones son malas, las personas, y si no se hace una reforma a las pensiones, de verdad que cambie absolutamente la situación, las pensiones van a ser peores. Y cuando uno mira el proyecto, con las diferencias que hay entre el gobierno y la oposición, realmente aquí hay un cambio radical que implique que la persona que se va a jubilar en 5 años más, que se queda sin casi ni un fondo en la AFP, ¿va a tener una mejor pensión de lo que tiene ahora? Gracias, Mónica. Saludos a todos en el panel. Por favor, no me digas por qué me dice... Monse soy. ¿Monse? Sí, pues, soy la Monse. Monse, perdón. A todos nos cambian el nombre. Lo siento, Montserrat, perdón. Sí. Perdón, me confundí. A todas. A todas nos cambia el nombre. Porque a todos nos cambia el nombre y entonces no me voy a afectar por eso en todo caso. Ya. Lo siento. Giorgio, adelante, va. Sobre... Tengo más pelo todavía. Oye, sobre
Mira, lo de las pensiones, pongámosle número para que porque la gente lo vive en carne propia, pero yo creo que una de las cosas que produjo el estallido social fue que la gente se dio cuenta de que no eran las únicas que vivían en condiciones de precariedad. Hoy día el promedio de las pensiones en Chile, el promedio, es de 288.000 pesos. Y si uno mira la diferencia que hay entre hombres y mujeres, los hombres están ganando en promedio 353.000 pesos y las mujeres 217.000 pesos. O sea, además de ser pensiones por bajo el sueldo mínimo, que por lo tanto no alcanza para vivir, además hay una diferencia de género que es tremenda. Hay una cuestión que quisiera proponer y que vamos a plantear con datos concretos y propuestas durante los próximos días. Que independiente de cuál sea el nuevo modelo de pensiones que tengamos, en donde tenemos diferencias con la derecha, pero independiente de esas diferencias, nos pongamos de acuerdo en que en promedio los hombres no ganen más que las mujeres no ganen menos que los hombres. Porque acá muchas veces esta tremenda diferencia se explica por el trabajo doméstico no remunerado, la crianza, los cuidados, la asistencia a los adultos mayores y el trabajo del hogar, que es una tremenda pega, que no se paga, no se valoriza, y más encima después las AFP tienen el cararrajismo de decirle a la gente: no, es que usted no cotizó porque no trabajó durante X tiempo. Eso es absolutamente inaceptable y por lo tanto cualquier cambio en el sistema de pensiones tiene que apuntar a igualar la cancha entre hombres y mujeres. Y son 5 años menos de... Perdón, disculpa, que hay un tema también ahí que es administrativo, que son 5 años menos de cotización. Son 5 años menos de cotización además. Entonces ahí hay que ver la fórmula. Hay que ver la fórmula y ahí yo creo que es importante defender en la lógica de un Estado, de un plan nacional de cuidados, de que el Estado se haga cargo, como sociedad nos hagamos cargo de todo lo que es el trabajo doméstico que no se remunera. Sí, porque ese trabajo doméstico sostiene a la sociedad. Obviamente, pero Gabriel, el punto que yo estoy diciendo, la reforma de pensiones hoy día, que estamos con nuevo ministro del Trabajo, y eso, ojalá alcancemos a hablar, realmente a estas personas que tienen o que no tienen finalmente fondos en la AFP, ¿va a significar una pensión digna? No, sí. la propuesta pero se tienen que hacer cargo, pero se tienen que hacer cargo de decirle eso los diputados de oposición y de gobierno. Y eso yo estoy hablando por mí misma, por lo que yo veo, la reforma de las pensiones hoy día de alguna manera hace que el Estado compense muchas de las pensiones muy bajas. Pero no es un cambio ni de modelo, sino que simplemente que el Estado va a tener que poner más plata. Pero de verdad aquí no hay un cambio sustancial. Entonces lo que yo quiero decir es que también los diputados de cualquier color tienen que decirle a la gente que se va a jubilar en 2 años más, esto no va a cambiar y va a ser peor en 2 años más. Monse, estoy totalmente de acuerdo contigo, eso lo hemos dicho explícitamente desde el primer retiro, por eso en la tramitación del primer retiro algunos propusimos que se creara un fondo colectivo con el objetivo justamente de poder compensar intra e intergeneracionalmente a quienes se iban a ver afectados en el monto total de sus pensiones. Lo que pasa es que la gente hoy día cuando hace el cálculo dice: mira, yo tengo ahorrado X cantidad de plata y con eso me va a dar una pensión de 290 lucas, 250 lucas, 300 lucas, ¿en qué me afecta al final retirar ahora para sobrevivir en este momento, si es que al final igual voy a tener una pensión de miseria? Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, esto va a traer consecuencias. Un 40% de los chilenos después del tercer retiro se van a quedar sin fondos de pensiones, y eso hay que decirlo de manera muy clara. Y hemos llegado a esta situación porque el gobierno no ha comprendido la transversalidad y profundidad de la crisis. Hoy día en Punta Arenas estaba en la Plaza Muñoz Gamero y una señora que ganaba 350 lucas me dijo, usted creo que lo mostraba en el matinal antes con gente en Santiago, pero esto pasa en todo Chile. Me dijo: no he recibido ningún apoyo, me han dicho que no califico para nada. Una persona que la acababan de echar de la MUNI, que se dedicaba a aspectos culturales, y como no se están haciendo actividades culturales, lo echaron. Me dijo: yo tampoco he recibido nada. Entonces, cuando la mayoría de los chilenos de la clase media está viviendo esto, el gobierno tiene que abrir un poquito los ojos, cachar lo que está pasando en las calles y no escudarse en ese argumento de que va a ahorro de los más ricos, porque eso además es falso. Y después, si es para no hablar tanto, después si tienes tiempo lo puedo demostrar con datos del Banco Central para que el senador Moreira u otros no argumenten en esa línea. Gabriel, pero le voy a dar la oportunidad y un privilegio casi de contestar la pregunta que deja en el aire el ministro Melero, el nuevo ministro del Trabajo. Porque el ministro Melero
ante el tercer retiro se hace una pregunta a él. Y yo se la pregunto a usted para que usted se la responda al ministro Melero. Dice, ¿quién pondrá la cara en 20 o 30 años más cuando esos jubilados lleguen a golpear las puertas del Estado? Esa es la preocupación del nuevo ministro del Trabajo. Ahí está, son palabras de él, no mías. ¿Qué le diría usted al nuevo ministro del Trabajo, Gabriel? Lo primero que le diría al señor Melero, que estuvo 31 años como parlamentario después de ser alcalde delegado de la dictadura, es que en Chile el promedio de vida ha bajado en 6 años. Por lo tanto, el estar preocupado de lo que va a pasar en 30 años más, si bien es importante y tenemos que hacernos cargo, primero hagámonos cargo de la sobrevivencia ahora, en este momento. Y todos tenemos que hacernos cargo de la crisis del sistema de pensiones, porque las AFP ya no funcionan, no más AFP, necesitamos un sistema nuevo de pensiones que entregue pensiones dignas a todos, que requiere mayor aporte del Estado y que se financie redistribuyendo la riqueza en Chile. Por eso estamos a favor de un impuesto a los súper ricos. Por eso le estamos diciendo al señor Piñera, cuya fortuna ha aumentado, y a sus amigos, que tienen que ponerse la mano al bolsillo para poder distribuir mejor la riqueza en este país. Porque la mitad de los trabajadores chilenos ganan menos de 400 lucas y se saca la cresta trabajando de sol a sol. Y por lo tanto, si no enfrentamos esa desigualdad tremenda, al final este problema lo vamos a tener igual, con tercer retiro o sin tercer retiro. Sí, así que el señor Melero, deje de patear la pelota al córner, ponemos la cara ahora ya. Lo que se equivoca el ministro, que dice 30 años. Se dice, ¿quién pondrá la cara en 20 o 30 años más? Es que la cara no tienen que ponerla en 20 o 30. Es que es el tema. Es que yo creo que pasa la pandemia, o en la pandemia hay gente que se jubila y que no hay ni reforma en las pensiones ni plata en la AFP, porque se retiró. Y eso es responsabilidad del gobierno y de quienes están legislando, de todos. ¿Sabe qué quiero? ¿Sí? Pero Monse, terminó la cadena nacional que tú hiciste, la pregunta de fondo que tú hiciste es la correcta. O sea, ¿cuáles son las consecuencias de este tercer retiro? O del primero y del segundo y del tercero. Pero la complicación es que la propuesta que hoy día tiene el gobierno y que no ha querido salir de ninguna, no nos ha dado ningún centímetro para poder mover, ¿no? Es que, mira, no se toca absolutamente nada del sistema de AFP, está exactamente igual. Ni con la posibilidad, ¿no es cierto?, de entrar a picar en la fórmula de cálculo, seguimos igual con los 120 años. Y la complicación es que entra un chorro de plata hoy día, va a poder entrar un chorro de plata con el 6% de aumento de cotización, y eso va a ir al mismo sistema de capitalización individual que la AFP. Entonces eso no nos sirve. Hoy día tenemos que crear un sistema solidario que nos permita repartir. Si sabes tú cuál es el dolor de este gobierno y cuál es el dolor que va a tener el futuro hoy día el ministro Melero, es que esa plata ya no va a ir al chorro, lo que había de plata hoy día, sino se va a retirar en el primer, segundo y tercer 10%. Y esa plata que iba a prestarse a las grandes fortunas, que hoy día aumentó un 70% más en un año, ¿no es cierto?, la rentabilidad de sus negocios, esa es la plata que a ellos les interesa. Ese chorro de plata que va con la cotización de la AFP y que quieren seguir acumulando, ¿no es cierto?, con el 6% de cotización. Entonces, Monse, mira, si hoy día no entendemos que esa plata que va ahí, a lo menos esa plata que va a este fondo, que viene un chorro, tiene que ir a un fondo de reparto. Porque lo que no dijo Gabriel, que es importante que se sepa, que la tasa de reemplazo para las mujeres sin pilar solidario es un 12%. Un 12% el reemplazo. Y en los hombres es un 33%. Sin pilar solidario. O sea, si no habría ayuda del Estado, lo que te devolverían como AFP sería el 12%. Entonces, miren, aquí lo que hay que entender que el sistema de capitalización, el nombre que le coloquen, banco, Estado, cooperativa, lo que tú quieras, ese sistema está obsoleto, no sirve. Hoy día necesitamos a lo menos que la mitad, y ahí tenemos que sacarle una tajada a la AFP, tiene que ir a un fondo de pensiones. Porque no sé, esa plata no se reparte, se usa para financiar a las grandes empresas hoy día. Ese es el problema. Pero yo creo que ahí los diputados de oposición también tienen que tener, yo creo que deben haber tenido una tarea, porque está lo inmediato, pero también está lo inmediato porque han empujado estos retiros. Y también es tarea de los diputados de oposición y legisladores de oposición decir la consecuencia que esto va a tener hoy día al que quiere jubilarse. Absolutamente. Porque el que se está jubilando hoy día se está jubilando incluso peor que el que se entonces también se tienen que hacer cargo. Pero esa persona retiró su plata. Pero por eso te digo, pero esa persona se va a jubilar igual, se quiere jubilar. Pero y esa persona
finalmente también está esperando usted una tarea que ustedes no han hecho desde el primer retiro, que es decir, cómo, porque dejaron pendiente un artículo de cómo se va a reponer lo que se sacó la gente. Lo hicimos, mira, lo hicimos. Alejandra, y ahí... Mira, Monse, yo creo que estáis dando en el clavo, si eso es lo importante, estáis dando en el clavo, porque cuando nosotros planteamos en el primer retiro hacer un bono de reconocimiento que se transformó en un fondo, como bien dice Gabriel, lo perdimos, y lo perdimos porque necesitábamos los 2/3 y la derecha no nos dio los votos. Hoy día acabamos de presentar, ¿no es cierto?, de nuevo el bono de reconocimiento que se puede transformar también en un fondo y tampoco nos van a dar los votos. Entonces nosotros hacemos nuestro trabajo, pero esto es una cosa colectiva y necesitamos 2/3 de la votación y no nos dan los votos. Iván Moreira y Camila Flores, ¿qué dicen a la...? Sería bueno que podamos también nosotros hablar hoy día, pero yo lo que veo aquí es que, mire, una cosa es que uno esté a favor del retiro. Yo he dado mis argumentos del por qué, pero el patrimonio de la solidaridad, el patrimonio de la democracia no es un patrimonio ni de la oposición ni de la izquierda. Entonces yo veo a estas dos personas de oposición aquí, los dos diputados, como que tienen la varita mágica para solucionar los problemas. Ojalá que puedan ganar el gobierno algún día y hacer todo lo que ustedes dicen, porque por alguna razón, bien o mal, ha ganado la centro-derecha en Chile en medio de 3 gobiernos o 4 gobiernos de izquierda o de centro-izquierda. Entonces, lo que yo quiero señalar resueltamente a esta receta mágica que tienen y de denostar perfectamente al gobierno y a todo lo que sea derecha, porque hoy día la popularidad parece que es ser de izquierda y hablar en contra del gobierno. Senador Moreira, responda el tema de fondo. El tema de fondo que le estamos hablando, el tema de fondo que estamos hablando es si efectivamente la reforma a las pensiones. Si ¿Por qué me interrumpes tú a mí siempre? ¿Por qué me interrumpes siempre y a los demás? Yo soy interrumpiona en general. En general. No. Y no porque el tiempo es oro, como diría un programa antiguo en la televisión, y para que favorable a la oposición. Pero es para contestar el tema de fondo que yo creo que le importa a la gente. Yo veo que ustedes, o que tú en este minuto, le permites a la oposición que diga su rosario completo, y cuando nosotros decimos una opinión distinta, nos cortan la conversación. Ya, pero su opinión con respecto al tema le está pidiendo la Monse. A mí me interesa, no una opinión distinta, es decir, me encantaría quiero escuchar su opinión distinta, eso es lo que quería escuchar. Y me encantaría escucharla. Adelante, la opinión distinta respecto al tema que estamos hablando. No, mire, si aquí esto no pasa, está claro de que va a tener que haber una reforma de pensiones. Está claro que cuando se haga la nueva Constitución, yo diría que mayoritariamente hay una posición de que hayan dos sistemas previsionales en Chile. Las AFP van a seguir con una cantidad determinada de personas que puede cotizar más, y eso es legítimo. Y también tendremos que llegar a un acuerdo precisamente para lo que ustedes están diciendo, de que haya una posibilidad de permitir que haya un efecto en que las pensiones sean pensiones mínimas de 450 mil pesos. Eso es lo que hay que buscar hoy día. Pero para eso nosotros no vamos a permitir que la oposición se imponga con lo que ellos quieren hacer. Nosotros desconfiamos por lo que ellos hicieron en el pasado, en los gobiernos de izquierda del pasado, con respecto al sistema previsional chileno, porque han cambiado de opinión no sé cuántas veces, pero que lo concreto es, y lo que el país requiere, más allá de esta discusión por televisión, que se apruebe el 10%, porque es un instrumento de ayuda para la clase media, que es la que necesita. El tema de la reforma previsional, para eso tienen que ganar el Parlamento, para eso tienen que ganar la próxima elección presidencial. Nosotros estamos dispuestos a que parte de esa cotización de ese 6% vaya a un fondo solidario y el otro directamente a los cotizantes. Y eso tendremos que resolverlo democráticamente en el Parlamento. Senador, yo quería hacer una precisión porque
también la oposición viene a bailado en este sistema que tenemos ahora, ¿no es cierto? Ha exacerbado, quizás no nuestros invitados de hoy, pero ha exacerbado precisamente el sistema de pensiones que tenemos. Cuando usted dice entonces la oposición, bueno, creo que este problema hoy día no es de un sector ni el otro, ha sido un problema de todos los sectores. Y creo que eso es lo que la ciudadanía ve con desaliento, ¿no? Este ha sido un problema que por anga, por manga, por votos menos, votos más, por el Congreso, por el Biluminar, por lo que sea, se exacerbó, y el gobierno de Ricardo Lagos exacerbó bastante el modelo de la AFP. Pero, dicho eso, lo importante hoy día es que las cifras son súper manipulables. Y hoy día la realidad es que ante 3 retiros, casi la mitad de la gente se queda sin plata. O sea que había un 50% de los chilenos que estaban en la AFP que no tenían ninguna posibilidad de llegar prácticamente con un billetito digno a su vejez. Entonces tenemos un problema de fondo que no tiene que ver con los retiros. O sea, tiene que ver con el sistema que tenemos. Yo creo que ahí hay que unirse en vez de pelearse, porque como le insisto, hasta aquí hemos errado. Hay que tratar de unirse. Y le quería decir que usted es un privilegiado de los tiempos de la televisión, no se queje de lleno, decían en el campo, porque creo que nadie ha tenido más minutos de televisión que usted en los últimos meses. Hay gente que nunca ha salido independiente y todos que no hemos podido. No podemos dividir la pantalla en 30, pero deberíamos darle la oportunidad también. Vamos a hacer un pequeño corte para que Camila está muy ordenadita levantando el dedito. Sí, así pero el senador Moreira requiere de 1 minuto más, dice. No, una broma. Vamos a ir a comerciales, pero muy bueno, y volvemos con nuestro panel político. Estamos poniendo en contexto la conversación, precisamente las palabras del nuevo ministro del Trabajo. Recordemos que Cristian Lavé, hijo de Cristian Lavé, es el nuevo diputado, reemplazando a Patricio Melero, que es el ministro hermano de Manuel Melero de la Cámara de Comercio, que reemplazó a la ministra Saldívar, hija de Adolfo Saldívar. Así estamos. Quedé cansado, me agoté. No, pero ella no es hija de Adolfo Saldívar. No. Ya, bueno. No, eso aclarémoslo. Era una broma. Ya. Oye, Camila, la verdad es que estamos en un tema aquí, de verdad que de fondo, que es el ministro del Trabajo dice 30 años, hay que dar cara en 20, 30 años. ¿Quién va a dar la cara? Y al parecer lo que todos están de acuerdo los tres es que hay que dar la cara hoy día. No en 30 años más, sino que hoy día hay que dar la cara con los... Están muteadas. Chuta, más encima poco tiempo y lo pierdo. Hoy no, disculpen. No, quiero mandarle un besito grande a José Francisco Sabat, que está de cumpleaños. Es súper seguidor tuyo, Julio César, así que desde Villa Alemana nos está viendo, cumple 11 añitos. Le gusta mucho la política, así que siempre sigue los debates que ustedes tienen toda la semana en Chilevisión, así que un beso grande a José Francisco. Dicho eso, mira, yo quería hacer un punto antes a lo que decía Alejandra, y aquí tengo un contrapunto con la colega. Mira, nosotros en la Cámara, efectivamente, cuando discutimos el 6% adicional, habíamos muchos diputados, en esa me incorporo, que estábamos porque este 6% adicional de cotización vaya a la cuenta de capitalización individual, ¿ya? Porque nosotros creemos que para hacer solidaridad debiéramos hacerlo con impuestos generales y no con impuestos al trabajo. Ahora, entendiendo, como decía la Monse, que tenemos que llegar a acuerdos y que tenemos que efectivamente todos ponernos detrás de una buena reforma del sistema de pensiones, nosotros dijimos ya, ok, mira, dividamos. 3% para la cuenta individual, 3%, ¿cierto?, para solidaridad. Y en eso, perfecto, así salió de la Cámara. Bueno, ahora los senadores hicieron una cosa totalmente distinta al acuerdo, que no había sido fácil llegar, a Alejandra le consta eso, porque al final todos fuimos cediendo un poco. Y respecto al mismo tema de las FP, mira, yo en lo personal no me cierro en ningún caso que exista una FP estatal. Si quieren que exista una FP estatal, perfecto, que sigan existiendo las FP privadas, que exista una FP estatal, y que al finalmente la gente sea la que elija dónde pueden finalmente sus ahorros para cotizarlo. Que si quieren una FP estatal, que lo haga. Si quieren una FP privada, que lo haga también. Porque yo creo que aquí lo primero es que el esfuerzo del trabajo, ¿cierto?, de cada persona tiene que verse aprovechada por sí mismo. Yo creo que cada persona quiere que sus cotizaciones adicionales que se están trabajando en esta reforma vaya precisamente a su cuenta individual. Y eso yo lo he escuchado. Yo creo que acá a todos más o menos hay un
un análisis general de que las personas, los chilenos en general, quieren que eso lo pueda disfrutar cada persona al día de jubilarse. Ya, pero el sistema, digamos, puede elegirlo libremente, y yo ni siquiera digo el 6%, Julio, sino que si la persona quiere que tome el 16%, ¿cierto?, de toda su cotización y elija dónde la pone, ¿cierto?, sea en una entidad pública, en una entidad estatal, finalmente que cada chileno elija qué es lo que le da más rentabilidad, lo que le hace ganar más plata, y efectivamente, pero sobre todo que existe esa libertad que hoy día efectivamente no existe, digamos, pero que cada chileno pueda elegir, ¿ya? Y en ese sentido yo creo que claramente mejoraría, y yo también estoy de acuerdo respecto a que hacer varias modificaciones al mismo tema de la reforma. Yo creo que efectivamente, por ejemplo, la tasa de mortalidad es uno de los temas que hay que poder evaluar a la hora, ¿cierto?, de hacer la misma reforma que se está discutiendo en el Senado. Ahora, lo que sí hay una cosa súper importante: la gente no tiene los tiempos, porque esto se ha demorado demasiado, ¿ya? Y a la pregunta que hacías tú, Julio, respecto de los dichos del nuevo ministro Melero, la gente tiene la necesidad hoy día. Entonces la gente me dice, mira, yo sé que quizás en 5, en 10, en 15 años más voy a tener menos plata, ¿qué le pasa a usted? Pero ¿quién me soluciona hoy día el problema de la necesidad que tengo? Por eso es que la gente pide el retiro. Camila, no sé qué le pasa a usted, porque viéndolo nuestras notas de hoy día, por ejemplo, hay mucho dinero en el mercado financiero de los trabajadores de Chile, que lo trabajan grandes compañías, que llegan estos dineros precisamente, dicen ellos, para entregarle dividendo a las pensiones de la gente. Pero hoy día la gente, cuando ese mismo capital, que es gigantesco, que trabajan, ¿no es cierto?, en el mercado financiero, llega a una persona, a Evelyn, y hace su mini pyme con una parte de su 10% y compra confort, y compra desinfectante, y compra alcohol gel, todo, y ve que le cunde más que lo que le cunde lo otro. Entonces se da cuenta que ahí la gente también reacciona ante eso, sí, Camila. Claro. No sé cómo. Sí, y eso pasa mucho, Julio. O sea, yo conozco varios casos donde, por ejemplo, con estos retiros hay personas que están, no sé, producen alimentos, comida, y se pudieron comprar una moto para hacer delivery, ¿cierto? Bueno, ahora no se puede, realmente una cosa inentendible que ni siquiera se puede hacer delivery, pero bueno, hay personas que lo están haciendo y están efectivamente invirtiendo. Porque ¿qué es lo que pasa? Ustedes hablan a propósito de las personas de las rentas vitalicias. Efectivamente, las personas que tienen renta vitalicia, en su gran mayoría, tienen que seguir trabajando, pero ahora, a producto de la pandemia, fueron los primeros también en ser despedidos, porque son personas de más edad, claro, ¿cierto? Y que de más riesgo, en fin. Entonces ya no tienen ese otro ingreso y de alguna manera están tratando de levantar una pyme, ¿cierto? De alguna manera tratando de emprender, porque efectivamente no les da. Y los bonos que se entregan, más allá de que sean más universales, perdóneme, diputada, lo que pasa es que en beneficio nos queda muy poco programa, y en beneficio de justicia del tiempo le toca los 2 minutos restantes a Gabriel Boric, que hablaba una sola vez. Adelante, diputado Boric. Muchas gracias, Montserrat. Es interesante el debate que plantea la diputada Flores, pero yo estoy en desacuerdo, porque a los ricos no se les puede pedir, por favor, que sean parte de un sistema de solidaridad. Porque ha quedado demostrado, por ejemplo, en el aumento de la riqueza de las familias más ricas de Chile, de que mientras más puedan estrujar el capital que tienen, más lo van a hacer. Y por lo tanto, la idea de una AFP estatal para que compita en igualdad de condiciones con AFPs privadas, sencillamente no da. Es bastante parecido a lo del sistema público con las ISAPRES. Nosotros tenemos que avanzar, creo, a un seguro único de salud, que sea público, en donde universalmente nos encontremos en los mismos espacios. ¿Por qué voy a tener derecho a un mejor acceso o a una mejor calidad de salud si es que tengo más plata, si soy igual de chileno o igual de humano, igual de ser humano que la persona que tiene más lucas que yo, o la que tiene menos? Entonces, el sistema de los derechos sociales en materia tanto de salud como de pensiones tiene que ser igualitario y universal. Nosotros proponemos terminar con las AFP, un sistema público, solidario, sin fines de lucro. Y para financiar eso, impuesto a los súper ricos, royalty a la gran minería y una nueva reforma tributaria que distribuya mejor la riqueza. Hacia allá espero que podamos avanzar, y me gustaría, termino con esto, las pensiones no van a ser de miseria por los retiros, las pensiones son de miseria hoy. Y eso es lo que tenemos que enfrentar. Y lo último, algo que esbozaba Julio César al principio del programa, respecto al durante 31 años diputado Melero, hoy ministro del Trabajo. Yo no sé si han tenido la oportunidad de leer lo que Pedro Lemebel escribió a propósito de Melero. Pero el libro Adiós Mariquita Linda dice Lemebel:
En un minuto aparece Melero con una patota golirona y sin pedir permiso cruzan frente a los guardias, estaban en una protesta. Las azafatas y el público con una prepotencia fascista, con cara de fachos, con barriga de fachos, con esa fría crueldad en los ojos que tienen los fachos, y con eso me insultaron. Lamentablemente está ahí cuando le hace como que le va a pegar un combo. Bueno, nos tenemos que nos van a sacar del aire. Pero le recomiendo ese cuento de Adiós Mariquita Linda de Pedro Lemebel, un gran escritor chileno respecto al actual ministro del Trabajo, Patricio Melero. Los va a sacar. Un abrazo grande. Quería